El siguiente tema lo va a abordar el doctor Cristian Lagarza Cortés y el tema de su ponencia es simulación numérica de grandes escalas de un proceso de inyección supercrítica. Buenos días. Bueno, mi nombre es Cristian Lagarza Cortés y les voy a presentar el proyecto Simulación numérica de grandes escalas de un proceso de inyección supercrítica. Bueno, pues ¿dónde se da este fenómeno? Bueno, hasta hace algunos años en los cohetes de propulsión a chorro y otros dispositivos de producción de empuje, como turbojets y turbofans, las condiciones de presión y temperatura a las cuales se operaban estos equipos estaban por debajo del punto crítico termodinámico del fluido de trabajo, es decir, del combustible. Con miras a obtener mayor empuje, las condiciones de presión y las condiciones de temperatura se fueron incrementando, incluso superando las condiciones críticas termodinámicas, lo que nos llevó a operar en una región llamada de fluido supercrítico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues la diferencia entre una fase líquida y una fase gaseosa pues ya no existe. En realidad lo que tenemos únicamente es una sola fase. Aunque aquí tenemos una sola fase, como les comento, experimentalmente se ha demostrado que existe una línea que se le llama línea de pseudobullición que divide dos zonas. Del lado izquierdo vamos a tener un pseudolíquido, pero no es un líquido, es un fluido, y del lado derecho vamos a tener un pseudogas. Ahora bien, ¿esto cómo afecta a los chorros? Pues bueno, en el 98, Schrödinger lo que hizo fue inyectar un chorro líquido de nitrógeno en un ambiente de baja presión y lo que fue aumentando progresivamente fue la presión ambiente. Y vemos cómo el chorro, que inicialmente era conducido por inestabilidades superficiales, donde existe una discontinuidad, ahora tiene un aspecto gaseoso. Es más bien, se conduce ahora por un fenómeno de capa de mezcla, ¿no? Y lo que vamos a ver que resalta es que las estructuras que antes se presentaban en el chorro líquido, que son estas gotas y ligamentos que caracterizan al fenómeno de un chorro líquido, ahora van a ser sustituidas por estas gotas de dedo o de peine, que le llaman, que son estructuras como alargadas que se desprenden del cuerpo principal del chorro. Muchos trabajos las han reportado experimental y numéricamente de forma reactiva y no reactiva. Sin embargo, no se da más información acerca de estas. Se sabe que sustituyen a las otras, pero no se da más información acerca de ellas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este trabajo? Bueno, pues intentar averiguar qué es lo que está pasando con estas estructuras. Nosotros hicimos una simulación numérica de grandes escalas, la cual incorpora, pues bueno, una ecuación de estado que desde luego ya no va a ser la ecuación de estado de gas ideal porque ya no es válida para la zona en la que nosotros vamos a estar trabajando. Y por otro lado también vamos a incorporar propiedades de transporte para la viscosidad y la conductividad, la cual proviene de los modelos de Chung del 88, la cual incorpora factores empíricos que corrigen modelos subcríticos o de baja presión y los adapta para poder trabajar en los modelos de alta presión. La ecuación de estado que nosotros vamos a estar utilizando es una ecuación en forma generalizada que, dependiendo de lo que valga U o de lo que valga B, puede representar la ecuación de Penn-Robinson o la ecuación de Sobolev-Redlich. Ahora, antes de incorporar esta ecuación de estado y las propiedades de transporte, lo que hicimos fue validar nuestros datos con valores experimentales del NIST, es el National Institute of Standard Technology, y vemos que de nuestros modelos de Penn-Robinson y Sobolev-Redlich-Wong para 4, 6, 8 y 10 megapascales guardan una muy buena aproximación con respecto a datos experimentales. Sin embargo, si nosotros utilizáramos una ecuación de estado de gas ideal, vemos que difiere mucho del comportamiento del gas real. Ahora, otra característica importante del fenómeno de fluido supercrítico es que cuando nosotros nos encontramos, bueno, estas curvas son para nitrógeno, se me olvidó decirles, son para nitrógeno. Cuando nosotros trabajamos cerca del punto crítico de la sustancia, el CP se dispara y esto se debe a que en grados de libertad de la molécula se empiezan a habilitar, es decir, ya no solo absorbe de forma traslacional para moverse la molécula, sino también empieza a absorber energía para empezar a vibrar y empezar a rotar, lo que hace que la capacidad térmica se dispare. En este caso, como les digo, estamos hablando de nitrógeno, la presión crítica del nitrógeno es 3.4, para 4 vemos que el CP se dispara, pero cuando nos empezamos a alejar de la presión crítica, que estaríamos aquí para 10 megapascales, pues sí se incrementa la capacidad térmica específica, pero no tanto, y esto va a traer repercusiones importantes para el comportamiento termodinámico de un chorro. Ahora, ¿qué es lo que hemos logrado observar? Bueno, pues como vemos, vamos a analizar dos casos en el que estamos inyectando un pseudolíquido en un pseudogas y vamos a estar inyectando un pseudogas en un pseudogas.
Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí se va a presentar un fenómeno de estratificación, lo que va a hacer que el chorro se estabilice y tenga una mayor penetración, no así en el caso del fluido supercrítico. Y en la parte que les decía de la termodinámica, vemos que en toda la superficie del chorro se ve esta línea roja, que aquí hago un acercamiento, se le llama escudo térmico porque al dispararse el CP lo que hace es empezar a absorber energía e impide que el chorro se caliente, lo que a su vez favorece el proceso de estratificación. Ahora, las estructuras que nosotros vamos a estar analizando se encuentran en esta región entre los 5 y los 8 diámetros, donde vemos que se empiezan a formar, bueno, aquí no avanza, este también es un video, pero aquí se empiezan a dar estas pequeñas eyecciones que son las estructuras de Peine, que no observamos aquí, donde vemos que las inestabilidades de Kevin Helford sí logran formar los vórtices de anillos, como vemos en estas isosuperficies de criterio Q, que lo que nos dice son regiones de fluido que siguen trayectorias cerradas, como los vórtices de anillo. Entonces, como vemos, aquí no se van a estar presentando. Entonces, lo importante de este... sí, claro. Lo que estamos viendo aquí es que aquí no se generan las estructuras de anillo. Ahora, este fenómeno de las estructuras de Peine regularmente se describe como un fenómeno longitudinal, pero a la hora que nosotros vamos a empezar a hacer cortes transversales, vamos a ver que también hay fenómenos que están involucrados con la formación de estas estructuras. Los chorros redondos, además de las inestabilidades longitudinales, también son afectados por inestabilidades azimutales, lo cual crea una modulación en el cuerpo principal del chorro. En este caso es el fenómeno de fluido supercrítico, es decir, el pseudogás en el pseudogás, y vemos que sí se logran formar los vórtices de anillo. También existen los vórtices transversales que les llaman vórtices longitudinales, que avanzan junto con el chorro, pero son atenuados por los vórtices de anillo, que son más grandes y más intensos. Conforme el chorro se tridimensionaliza, cada vez esos vórtices transversales son más evidentes. Cuando nosotros estamos en el caso transcrítico, es decir, el pseudolíquido y el pseudogás, vemos que el chorro mantiene una forma como de columna, que es algo que caracteriza a los chorros líquidos. Sin embargo, no es un líquido, es un pseudolíquido. Ahora, vemos cómo se empiezan a eyectar las geometrías de las que nosotros vamos a estar hablando, y vemos que estas que son representadas por estas flechas negras son las eyecciones de fluido denso que provienen del cuerpo principal del chorro. Pero aquí lo que nosotros encontramos es que se encuentran vórtices de giros opuestos a los costados de cada una de las estructuras, lo que favorece la salida de estos cuerpos de alta densidad, que antes no se había logrado ver. ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues que en realidad entonces no es un fenómeno necesariamente longitudinal, sino también tenemos fenómenos transversales, los cuales van a estar afectando el chorro. Ya de manera fortuita, lo que también logramos observar es que cuando el chorro rompe, el núcleo denso rompe, se forman unas parcelas o paquetes de fluido que van avanzando y que conforme se calienta el chorro pues desaparecen. Lo que nosotros hicimos fue, a lo largo de la línea central, graficar la capacidad térmica específica y la densidad, y vemos que estas estructuras que están aquí, sus núcleos son de alta densidad, pero tienen núcleos de baja capacidad térmica y están completamente delimitadas por una alta capacidad térmica. Esto lo que va a hacer va a impedir que estas estructuras se calienten rápidamente. Desde luego van a ser afectadas por movimientos turbulentos que van a tender a deformar esos paquetes de fluido y romperlos. De hecho, de estructuras grandes se van a formar estructuras más pequeñas. Esto nos habla de una afinidad también de las estructuras por formar geometrías cerradas. Y si nosotros en un principio estábamos hablando de una línea de pseudoebullición, ¿por qué no podríamos estar hablando también de una pseudotensión superficial, que es la que hace que se empiecen a formar estos cuerpos cerrados? Ahora, cuando esto pasa en el fenómeno transcrítico, donde vemos que el CP se dispara en ciertas temperaturas. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el caso supercrítico? Pues bueno, ya no están presentes estos núcleos de baja capacidad térmica. Lo que tenemos son picos de alta densidad con picos de capacidad térmica. Entonces vemos que son diferentes los paquetes o las parcelas de fluido que se están desprendiendo del núcleo denso, son diferentes termodinámicamente del caso transcrítico al caso supercrítico. Entonces, la descripción de estas estructuras
y el hecho de empezar a analizar las estructuras de peine como un fenómeno transversal es la aportación que nosotros estamos dando al fenómeno, a la inyección de fluido supercrítico, es la aportación que nosotros estamos logrando, ¿no? Entonces, pues eso sería todo y gracias. Muchas gracias, Cristian. ¿Alguna pregunta del auditorio? Doctor Palacio. Bueno, antes que nada te felicito porque no es nada sencillo estar simulando este tipo de fenómenos. Y la única pregunta que tengo es, ¿han logrado identificar o están buscando a alguien que se anime a patrocinar algún tipo de este trabajo de aplicación? No, todavía no estamos buscando. De hecho, la verdad es que dado las presiones que nosotros estamos manejando, pues sí se requiere un capital importante. De hecho, pues los países que más trabajan en esto pues son Estados Unidos, Francia, Alemania, que invierten mucho en su sector de armamento, ¿no? De hecho, los laboratorios siempre están asociados a Air Force Research Laboratory, ¿no? O sea, es gente que invierte mucho dinero por el tipo de cámara, pues, por los fluidos con los que estás trabajando. En este caso, estos análisis son no reactivos, pero también ya empieza a haber análisis reactivos, ¿no? Pero sí sería ideal. De hecho, tengo un conocido que se llama Anthony Rees, que él trabajó estaba haciendo una estancia postdoctoral en los laboratorios Andía, donde él empezó a abordar estas cosas y he tenido mucha comunicación con él. Ahorita ya regresó a Francia, él hizo su doctorado en la Universidad de Toulouse. Pues bueno, hemos tenido un buen contacto y me ha dicho que si algún día necesito algo, pues que hable con él. Otra pregunta por acá, Rolando. ¿Qué fenómeno físico o aplicación significa este análisis? O sea, ¿qué brinda el análisis? Sí, ¿cuál es la aplicación de esto o qué fenómeno real estás analizando? No entiendo la aplicación de esto. Esto, como les menciono, se da en los cohetes de propulsión a chorro, donde se manejan altas presiones en las cámaras de combustión. ¿Por qué? Porque las presiones y temperaturas que se manejaban antes implicaba que la interacción del chorro con el medio ambiente fuera a través de una interfaz, es decir, el chorro era líquido y el ambiente era gas. Y el fenómeno que conduce esto es completamente diferente que cuando tienes una capa de mezcla. Ahora te estás dando cuenta que existen cosas que pensabas que se están apareciendo cosas que antes no veías. Entonces tienes que ver cómo se está dando ese proceso de mezclado o esa interacción entre tu chorro y tu medio ambiente con miras a lograr un buen mezclado. Y, por decir, las estructuras, las últimas, las que vimos, tienden a no calentarse de forma tan rápida como me refiero al transcrítico. Tienden a no calentarse esas parcelas tan rápido como las supercríticas, lo que los lleva a avanzar una mayor distancia en comparación como las otras. Entonces tu mezcla no va a ser tan homogénea. Entonces eso es lo que podría estarse analizando. De nada. Otra pregunta de Alejandro. Cristian, te felicito, excelente trabajo. Nada más una posible aplicación, respondiendo a Rolando, y que quizá creo que se puede extender el modelo, es en el caso de la ignición en una cámara de combustión, de mantener una flama de metano muy pequeña con un chorro muy grande de CO2 supercrítico, que es el principio básico del ciclo ALAM, para generar potencia sin emisión de CO2 a la atmósfera. Entonces, si pudieran extender esto, sería una aplicación muy, muy buena. Sí, muchas gracias. Un aplauso, Cristian, muchas gracias.